Bienvenidos. En el episodio de hoy cubriremos temas fascinantes relacionados con un libro influyente del erudito bíblico James de Dan. Hablaremos sobre el impacto del libro, su análisis detallado de términos como Hijo de Dios aplicados a Jesús, y cómo Dan aborda la pregunta de qué significaban estos términos en el primer siglo. También discutiremos sus principales argumentos sobre la cristología, incluyendo la comprensión de la relación padre-hijo en los evangelios, y su evaluación crítica del Evangelio de Juan como fuente histórica. Acompáñanos en este viaje académico y descubre por qué este libro ha dejado una huella indeleble en los estudios del Nuevo Testamento. El libro de James de Dan, Cristología en Formación, una indagación del Nuevo Testamento sobre los orígenes de la doctrina de la encarnación, no es una lectura sencilla ni introductoria. Está dirigido principalmente a académicos y estudiantes avanzados en estudios teológicos. Sin embargo, su impacto es innegable. Dan, un erudito británico de gran renombre en el campo del Nuevo Testamento, era conocido por sus análisis meticulosos y equilibrados de los textos bíblicos. Su obra ha recibido elogios universales por su capacidad para desentrañar y explorar minuciosamente los textos más antiguos del cristianismo, aportando una comprensión más rica y matizada de estos documentos. Para mí, Cristología en Formación fue una auténtica ventana a nuevas perspectivas y preguntas sobre los orígenes de la doctrina de la encarnación en el cristianismo primitivo. Al abordar temas complejos como el uso del término Hijo de Dios en referencia a Jesús, Dan nos guía a través de un análisis erudito y detallado que desafía las interpretaciones tradicionales y nos invita a reconsiderarlas a la luz de la evidencia histórica y textual. Este libro destaca no solo por su profundidad, sino también por su forma equilibrada de presentar diferentes puntos de vista y argumentos, sin imponer ninguno en particular. Dan no se inclina hacia la especulación infundada, ni muestra un sesgo evidente, lo que lo convierte en una lectura esencial para cualquiera que desee profundizar en el estudio académico del Nuevo Testamento. En resumen, Cristología en Formación no solo es una obra fundamental en los estudios del Nuevo Testamento por su detallado análisis y enfoque equilibrado, sino que también ha sido una fuente crucial de inspiración y reflexión personal para mí, tanto en mi etapa cristiana como en mi continuo viaje intelectual. Una de las exploraciones más fascinantes en el libro de James de Dan es su análisis del término Hijo de Dios aplicado a Jesús. Dan nos lleva de regreso al primer siglo, buscando comprender cómo la gente de esa época entendía esta frase. Se pregunta qué significaba realmente para ellos cuando escuchaban el término Hijo de Dios. A diferencia de la interpretación posterior que la tradición católica le dio, equiparándolo directamente con la divinidad, Dan revela que el término tenía una gama diversa de significados. En el contexto del primer siglo, Hijo de Dios no necesariamente apuntaba a la divinidad como lo entendemos hoy. Tenía aplicaciones más terrenales y variadas. Podía referirse a humanos, como reyes o incluso ángeles. Era un título honorífico y no una declaración clara y directa de ser una deidad. Además, Dan cuestiona si el Evangelio de Juan realmente refleja las palabras y la autocomprensión de Jesús con precisión histórica. Señala que, mientras que el Evangelio de Juan es rico en declaraciones donde Jesús se llama Hijo de Dios y identifica a Dios repetidamente como su Padre, debemos preguntarnos si estas expresiones son memorias literales de sus palabras. Dan sugiere que estas pueden ser más bien el resultado de la reflexión teológica del autor del Evangelio de Juan, desarrollado con el tiempo, en lugar de ser una grabación exacta de las autocomprensiones de Jesús. Dan profundiza en cómo la repetición y la forma en que se emplean estos términos en Juan no se encuentra en los otros evangelios sinópticos de la misma manera. Esto plantea preguntas sobre la intención del autor del Evangelio de Juan y cómo sus escritos pueden haber reflejado una tradición más desarrollada y teológicamente madura. La exploración de Dan sobre estos temas nos invita a considerar la evolución del entendimiento cristiano primitivo y cómo nuestras comprensiones modernas pueden diferir significativamente de las interpretaciones originales. Dan profundiza en el Evangelio de Juan y sugiere que los discursos largos y consistentes que encontramos en este texto son más bien productos literarios elaborados por el autor, en lugar de ser registros históricos precisos de las palabras de Jesús. A través de una comparación minuciosa con los otros evangelios, Dan destaca las diferencias significativas en la forma en que Jesús es representado. En los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, los discursos de Jesús tienden a ser más directos y breves. En contraste, en el Evangelio de Juan, los discursos son extensos, teológicos y profundamente personales, con un fuerte énfasis en la relación padre-hijo. Este estilo único y repetitivo en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan sugiere que el autor elaboró y amplió las enseñanzas de Jesús para reflexionar sobre su propia teología y comprensión de la divinidad de Jesús. Dan argumenta que estas largas perícopas o bloques de texto probablemente fueron creadas para articular una serie de sermones y meditaciones teológicas que giran en torno a las declaraciones y eventos de la vida de Jesús.
pero no necesariamente corresponden a citas literales de Jesús mismos. De esta manera, el Evangelio de Juan ofrece un retrato teológico más que histórico. Y Dan subraya que estas diferencias son cruciales para nuestra comprensión de la evolución de la teología cristiana en el primer siglo. Uno de los puntos clave que destaca Dan en su análisis es la frecuencia con la que Jesús llama a Dios Padre en el Evangelio de Juan. Este enfoque no solo subraya una evolución en la tradición cristiana, sino que también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la relación entre Jesús y Dios en la interpretación teológica. Dan proporciona estadísticas reveladoras para ilustrar esta tendencia creciente en los textos cristianos. Por ejemplo, señala que en el Evangelio de Marcos, Dios es llamado Padre solo en 3 ocasiones, mientras que en Juan esta cantidad se eleva dramáticamente a 100. Esta marcada diferencia pone de manifiesto un desarrollo en la tradición en el que el título de Padre se introduce y enfatiza progresivamente en los dichos atribuidos a Jesús. Esta proliferación del uso del término no es mera coincidencia. Refleja una tendencia a reforzar el concepto de Jesús como el Hijo de Dios en un sentido muy especial y exclusivo. Más allá de las aplicaciones más generales que el término podría haber tenido en otros contextos del judaísmo del Segundo Templo, este desarrollo se hace evidente al comparar los evangelios más tempranos con Juan, que fue escrito posteriormente y muestra una mayor reflexión teológica. Dan concluye que esta evolución en la forma de hablar de Jesús sobre su relación con Dios tuvo un impacto significativo en la teología cristiana posterior, particularmente en la formulación del dogma trinitario. Esta formulación define a Jesús como coeterno y consustancial con Dios el Padre, un concepto que se desarrolla mediante estas tradiciones teológicas en evolución. Este análisis no solo proporciona una nueva perspectiva sobre los textos bíblicos, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre cómo las interpretaciones y tradiciones teológicas se desarrollan y se transforman a lo largo del tiempo. Dan concluye que, a pesar del interés renovado en el Evangelio de Juan, usarlo como fuente histórica para reconstruir la autocomprensión de Jesús sería irresponsable, aunque hay un renovado interés en el cuarto Evangelio como una fuente histórica para el ministerio de Jesús. La conclusión es contundente: tomar el testimonio juanino sobre la filiación divina de Jesús y emplearlo para desentrañar la autoconciencia de Jesús sobre sí mismo no es respaldable desde una perspectiva académica. James Dan enfatiza que la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento evitan usar el Evangelio de Juan de esta manera debido a prefieren otras fuentes más tempranas y menos influenciadas teológicamente, que proporcionan una representación más equilibrada y compleja de Jesús. Argumenta que el cuarto evangelio, con sus elaborados discursos y su estilo distintivo, representa una teología posterior, y no debe interpretarse como una cuenta literal de las palabras de Jesús. Esta teoría ha sido la base sobre la que muchos académicos han evaluado el Evangelio de Juan, reconociendo su valor teológico pero con cautela ante su valor histórico. Así, Dan apunta que el Evangelio de Juan es más un producto de la reflexión cristiana que una transcripción directa de la vida histórica de Jesús. Este enfoque destaca la necesidad de una lectura crítica y contextual de los textos bíblicos para entender las complejas capas de tradición y redacción que contienen. La obra de Dan subraya la importancia de no proyectar expectativas modernas de exactitud histórica en textos antiguos que tenían diferentes objetivos y métodos de escritura. En resumen, para Dan y muchos de sus colegas, aunque el Evangelio de Juan es significativo desde el punto de vista teológico, basar en la reconstrucción de la autocomprensión de Jesús resulta problemático y podría llevar a conclusiones equivocadas sobre el Jesús histórico. Hoy hemos discutido el impacto del libro de James de Dan, su análisis detallado de términos como Hijo de Dios y la evaluación crítica del Evangelio de Juan.